¿Sabes qué es lo más doloroso? Que no es la falta de dinero lo que te está quebrando, es la falta de dirección. Porque cuando la mente se extravía, el dinero huye. Cuando el corazón vive en deuda con sus propios sueños, todo lo externo se vuelve insuficiente. Hoy quiero hablarte de un cambio que no comienza en tus bolsillos, comienza en tu alma. No es un truco, no es una fórmula rápida, es una revolución interna que transforma tu energía, tu relación con el valor y tu capacidad de atraer oportunidades que antes parecían imposibles. Hay personas que persiguen el dinero toda la vida y nunca lo alcanzan. No porque no trabajen duro, sino porque siguen cargando una mentalidad que repele la abundancia. Como si camináramos por el mundo con las manos llenas de miedo, de creencias rotas, de voces que dicen no vales, no puedes, no mereces. Y mientras no vacíes esas manos, nada nuevo puede entrar. Nada. Ni una idea, ni un proyecto, ni una oportunidad. Permíteme decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Tú no necesitas más dinero para cambiar tu vida. Necesitas convertirte en alguien que el dinero quiera seguir. El dinero es energía y la energía busca orden, claridad y propósito. El dinero llega a quien se convierte en un imán, no a quien vive como un imprevisto. Hoy vamos a abrir un espacio sagrado, honesto y profundo para hablar de ese cambio que lo transforma todo. Porque cuando cambias lo que piensas, cambia lo que haces. Y cuando cambias lo que haces, cambia lo que recibes. La riqueza no empieza cuando te pagan, empieza cuando despiertas. Y si estás listo, hoy despertamos juntos. La prosperidad empieza mucho antes de que el dinero llegue a tus manos. Empieza en un lugar más profundo, más secreto y más determinante, tu mente. Y no hablo de pensamientos mágicos o afirmaciones vacías. Hablo de esa conversación silenciosa que sostienes contigo mismo todos los días. Esa voz que te dice no puedo, no es para mí, nací para luchar, no para ganar. Muchos buscan abundancia con una mente que fue programada para sobrevivir, no para prosperar. Y luego se preguntan ¿por qué el dinero no se queda? Yo también crecí con creencias que repetía sin cuestionar. El dinero es peligroso, ser próspero es ser egoísta, trabaja duro, pero nunca esperes demasiado. Y durante años viví en esa cárcel mental sin darme cuenta de que aunque trabajara 10 veces más, mis resultados nunca superarían la calidad de mis pensamientos. La escasez no es un número, es una identidad. Es una forma de ver el mundo donde todo parece finito, donde la competencia es más fuerte que la creatividad, donde las oportunidades se sienten lejanas y ajenas. La mente entrenada para la escasez busca lo que falta. La mente entrenada para la prosperidad busca lo que es posible. Cuando comencé a preguntarme no si podía, sino cómo podía, mi mundo empezó a girar de otra manera. Recuerdo cuando estaba estancado en un proyecto que parecía no avanzar. Cada día me decía, no puedo, no tengo los recursos, no tengo los contactos. Y fue hasta que cambié la pregunta, ¿cómo puedo construir esto desde donde estoy? Que las soluciones, las personas y las ideas comenzaron a aparecer. No porque mágicamente cayeran del cielo, sino porque cambié mi enfoque, cambié mi filtro interno. El dinero es sensible a tu identidad. Si te ves pequeño, actúas pequeño. Si piensas con miedo, decides con miedo. Por eso, antes de pedir más afuera, debes limpiar lo que está adentro. Escribe tus creencias limitantes, todas, sin censura. Verlas frente a ti ya es una forma de liberación. Luego reemplázalas por creencias expansivas, no falsas, sino posibles. No digas soy millonario si ni siquiera puedes pagar tus cuentas. Di estoy aprendiendo a generar riqueza. Me permito pensar grande. Soy capaz de crear valor. La mente no obedece fantasías, obedece compromisos. Por eso, repite tus nuevas creencias cada mañana, porque tu futuro se construye desde el primer pensamiento del día. La prosperidad comienza cuando decides que ya no estás disponible para una vida pequeña, cuando eliges pensar de forma tan amplia que tu presente ya no pueda contener tu futuro. Porque cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de moverte. Y cuando cambias tu manera de moverte,
cambias tu destino. Solo así empiezas a atraer lo que siempre fue tuyo. Hay personas que creen que el dinero llega como un premio al cansancio, como si el universo llevara un registro de horas sudadas y estuviera obligado a retribuirles por su sacrificio. Yo también crecí escuchando que el que más trabaja es el que más merece, hasta que entendí que el mercado no está enamorado del sacrificio, está enamorado de las soluciones. Puedes desgastarte 12 horas al día y aún así seguir estancado, porque no se trata de cuánto te esfuerzas, sino de cuán imprescindible te vuelves. La gente no paga por tu cansancio, paga por el impacto que generas. El mundo no le abre las puertas a quien se quiebra la espalda, sino a quien resuelve dolores, simplifica caminos y aporta claridad donde antes había caos. Hubo un momento en mi vida en que estaba trabajando tanto que ya no sabía si respiraba por voluntad propia o por inercia, y aún así no veía avances, hasta que un mentor me dijo algo que me atravesó como un rayo: estás multiplicando tus horas pero no tu valor. Me di cuenta de que estaba intentando ganar velocidad, corriendo más rápido, no cambiando de vehículo. Ese día decidí identificar una habilidad que pudiera convertirme en alguien irreemplazable, no alguien incansable. Y descubrí que la habilidad que más transformaba mi entorno era mi capacidad de comunicar, de conectar ideas con emociones, de encender fuegos internos. No era una habilidad perfecta, en ese momento apenas era un destello, pero tenía potencial. Así que me comprometí a estudiarla todos los días, aunque fueran solo 30 minutos. 30 minutos de enfoque auténtico pueden hacer más por tu vida que 8 horas de esfuerzo desordenado. Recuerdo estudiar oratoria, psicología humana, storytelling, persuasión, observar a grandes comunicadores y analizar no solo lo que decían, sino cómo lo decían. Y algo curioso comenzó a pasar. Mientras mi habilidad crecía 1 milímetro al día, mi valor crecía kilómetros. La gente empezó a buscarme no porque trabajara más, sino porque aportaba más. Porque cada palabra tenía más peso, porque cada mensaje tenía más alma, porque cada encuentro ofrecía soluciones reales. Y cuando aplicas lo aprendido en un proyecto real, cuando esa habilidad deja de ser teoría y se convierte en herramienta, el mercado te nota. El mercado siempre encuentra al que se vuelve imprescindible, es infalible en eso. Ser imprescindible no significa ser perfecto, significa ser necesario, significa que si tú faltas, algo se cae, algo no fluye, algo pierde chispa. Y eso no se logra con sacrificio acumulado, sino con crecimiento intencional. No quieras ser el más cansado, sé el más valioso. Porque el dinero, la oportunidad y la expansión siempre se alinean con quienes deciden elevarse por dentro antes de elevarse por fuera. Solo así te vuelves imposible de ignorar. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar porque les duele. La pobreza emocional siempre termina convirtiéndose en pobreza financiera. No importa cuánto ganes, si tus emociones están desordenadas, tu dinero también lo estará. Y no hablo solo de tristeza, miedo o frustración, hablo de impulsividad, ansiedad, carencias afectivas, enojo reprimido, culpa y la eterna necesidad de llenar vacíos comprando cosas que no necesitas. Porque si no gestionas tus emociones, ellas terminan gestionando tu cuenta bancaria. El dinero es un amplificador, no un reparador. Si estás roto por dentro, el dinero solo expande la fractura. Si estás en paz, el dinero expande la armonía. Yo viví el costo de la impulsividad. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba tan emocionalmente desbordado que tomaba decisiones económicas solo para sentir un alivio momentáneo. Compraba cosas que no necesitaba, hacía inversiones sin analizar, decía sí a oportunidades que no tenían propósito solo para evitar enfrentar lo que yo mismo estaba evitando ver. Cada una de esas decisiones me costó más emocionalmente que financieramente y me di cuenta de que no tenía un problema de dinero, tenía un problema de manejo emocional. El dinero era solo el espejo. Fue entonces cuando entendí algo. La inteligencia emocional no es un lujo espiritual, es una herramienta financiera, porque cuando tu mente está acelerada, gastas de más. Cuando tu corazón está herido, inviertes mal. Cuando estás asustado, te paralizas. Y cuando te paralizas, pierdes oportunidades que jamás regresan.
Por eso decidí empezar a practicar algo tan simple como 10 minutos de respiración consciente cada día. Al principio pensé que era una pérdida de tiempo, pero después descubrí que esos 10 minutos limpiaban mi mente como nada más. Me devolvían claridad, bajaban el ruido, apagaban el incendio interno, y una mente en paz toma decisiones que multiplican, no que destruyen. También empecé a registrar mis decisiones impulsivas, no para juzgarme, sino para conocerme. Cada vez que compraba algo por ansiedad, lo anotaba. Cada vez que decía sí por miedo, lo anotaba. Cada vez que reaccionaba desde la carencia, lo anotaba. Y ese registro empezó a mostrarme un patrón. No tenía un problema económico, tenía un detonante emocional. Al identificarlo pude reemplazar impulsividad con intención. Antes de gastar, respirar. Antes de decidir, pausar. Antes de invertir, pensar. Antes de decir sí, preguntar, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? El dinero fluye hacia quienes son emocionalmente estables, no perfectos, estables. Porque la estabilidad interna crea estabilidad externa. Y cuando aprendes a gobernarte por dentro, nada ni nadie gobierna tu prosperidad por fuera. Esa es la verdadera riqueza. Tu relación con el dinero siempre termina revelando tu relación contigo mismo. Puedes esconderte detrás de excusas, de frases aprendidas de tus padres, de la cultura o de tu historia, pero tarde o temprano el dinero expone lo que realmente crees que mereces. El dinero no te convierte en algo nuevo, solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, amplifica tu generosidad. Si eres temeroso, amplifica tu miedo. Si crees que no vales, tu economía será un espejo de esa herida. Y si vives desde la escasez emocional, aunque te den millones, tu mente seguirá operando como alguien pobre. Lo más difícil no es ganar dinero, lo más difícil es sentir que lo mereces. Yo lo entendí en una etapa en la que estaba trabajando más que nunca, pero ganando menos de lo que valía. No porque el mercado no pudiera pagarlo, sino porque yo no podía pedirlo. Cada vez que tenía que hablar de precio, algo dentro de mí se encogía. Sentía culpa por cobrar, vergüenza por pedir, miedo a perder la oportunidad. Sabía cómo hablarle a miles de personas, pero no sabía cómo hablarme a mí mismo. Y un día alguien me dijo una frase que me abrió la cabeza: no cobras lo que vales porque no crees que vales lo que cobras. Me dolió, pero era verdad. Mi economía estaba limitada por mi identidad. Por eso empecé a observarme. Cada vez que minimizaba mi valor, lo anotaba, no para hacer una lista negativa, sino para volverme consciente. Me sorprendió descubrir cuántas veces al día yo mismo me estaba saboteando sin darme cuenta. Me daba descuentos emocionales, me explicaba demasiado, me justificaba, pedía perdón por existir. Y en un mundo donde todos están disputando su espacio, si tú no reclamas el tuyo, alguien más lo ocupará. Llegó el momento en que tuve que elevar mis precios, no por ego, sino por coherencia. Preparé argumentos, analicé resultados, presenté números, demostré impacto. Y aún así, cuando dije la cifra en voz alta, sentí que mi voz temblaba. No temblaba por la cifra, temblaba por la antigua versión de mí que todavía no creía en su propio valor. Era como romper una piel vieja. Y cuando finalmente escuché un sí, entendí algo poderoso. El mercado nunca paga más de lo que tú crees que vales. Eres tú quien autoriza tu prosperidad. A partir de ese día empecé a practicar una frase que me costaba decir al principio: merezco esto, no como un mantra vacío, sino como una reprogramación profunda. A veces lo decía en voz alta, a veces en silencio, pero siempre desde la convicción de que el valor no se pide, se reconoce. Y cuando reconoces tu valor, el mundo reorganiza sus puertas. Porque al final tu prosperidad comienza el día en que dejas de pedir permiso para valer. La disciplina es más rentable que la suerte. Y esto no lo digo desde la teoría, lo digo desde la experiencia de haber pasado años esperando ese golpe mágico que nunca llegó. La riqueza no es magia, es matemática emocional. Todos queremos resultados extraordinarios, pero pocos queremos asumir las operaciones pequeñas que los hacen posibles.
Queremos que la vida nos sorprenda, pero no queremos sorprender a la vida con nuestra constancia. Y así terminamos confundiendo esperanza con estrategia, deseo con trabajo, intención con acción. Hubo un tiempo en el que yo también creía que necesitaba un momento especial, una oportunidad única, un encuentro que cambiara todo. Pero mientras esperaba la suerte, mis emociones seguían mandando sobre mis decisiones financieras. Gastaba según mi estado de ánimo, ahorraba cuando me sobraba, que era casi nunca, y le tenía miedo a revisar mis números. Era como manejar un auto con los ojos cerrados y esperar llegar a un destino próspero por pura intuición, hasta que entendí algo. La disciplina financiera no es una habilidad, es un acto espiritual. Es mirarte al espejo y decirte: voy a proteger al futuro que aún no existe. La disciplina te paga intereses. La suerte te paga una sola vez. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a crear pequeños sistemas que funcionaran incluso los días en los que yo no funcionaba. El primer paso fue tan simple como definir un presupuesto semanal, no para limitarme, sino para liberarme de la improvisación que tantas veces me dejaba vacío. Ver en papel a dónde se iba mi dinero me dio una claridad que jamás imaginé. Descubrí fugas, excesos disfrazados de premios personales, compras emocionales que me costaban más que su precio real. Luego comencé a automatizar mis ahorros. Una cantidad fija, aunque fuera pequeña. Yo recuerdo que la primera transferencia automática que programé fue tan mínima que hasta me dio vergüenza. Pero ahí comenzó mi revolución. Porque esa pequeña acción repetida semana tras semana me demostró que el crecimiento no es un evento, es un hábito. Con el tiempo, ese ahorro dejó de ser ahorro y se convirtió en inversión. Y la inversión dejó de ser miedo para convertirse en visión. El dinero ya no se iba, comenzaba a regresar. La revisión de mis números cada domingo se volvió un ritual. No era contabilidad, era conciencia. Era una reunión conmigo mismo para evaluar si mis decisiones habían honrado a mi propósito o si me había traicionado en algún impulso. A veces celebraba, a veces me corregía, pero siempre avanzaba. Y por primera vez en mi vida dejé de sentir que el dinero era un enemigo impredecible, se volvió un aliado, un reflejo de mi disciplina. Porque al final, la disciplina no te da resultados de inmediato, pero te promete algo que la suerte jamás podrá darte: estabilidad. Y en un mundo tan volátil, la estabilidad es la forma más pura de libertad. Si no administras lo poco, nunca manejarás lo mucho. Y esta frase puede doler porque vivimos creyendo que nuestro problema es la falta de recursos, cuando en realidad muchas veces es la falta de responsabilidad. El universo no multiplica lo que no cuidas, no te entrega más si ni siquiera estás honrando lo que ya tienes. Queremos abundancia, pero tratamos lo que poseemos hoy como si fuera irrelevante. Y así nos convencemos de que seremos excelentes administradores el día que tengamos más, sin entender que el día que tengas más, tus hábitos simplemente se ampliarán, tus fugas crecerán, tus descuidos se harán más caros, tus impulsos más peligrosos. Yo recuerdo la primera vez que decidí enfrentarme a mi relación con el dinero de forma honesta. Pensaba que me iba mal porque no ganaba suficiente, pero cuando registré mis gastos por 7 días, descubrí que la mayoría de mis pérdidas no venían de grandes decisiones, sino de pequeños descuidos que repetía sin pensar. Un café de más, una compra emocional, un antojo disfrazado de recompensa, una aplicación que seguía cobrando por un servicio que ya no usaba. Sumarlos fue como ver a un ladrón en mi bolsillo, pero ese ladrón era yo. Clasificar mis fugas de dinero fue un acto de humildad. Me di cuenta de que mis gastos no solo hablaban de mis hábitos, sino de mis emociones. Gastaba para sentirme mejor, para evadir, para llenar vacíos, para evitar conversaciones incómodas conmigo mismo. Y cuando lo entendí, dejé de pelear con mi billetera y empecé a reconciliarme con mis patrones internos. Porque lo poco revela quién eres mucho antes de que lo mucho llegue a tu vida. Eliminar una fuga diaria fue un ejercicio que no solo fortaleció mis finanzas, fortaleció mi disciplina. Un día dejé de comprar algo innecesario. Al siguiente cancelé una suscripción.
Después ajusté una salida y más tarde aprendí a preguntarme, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja? Lo sorprendente fue que eliminando fugas no solo ahorré dinero, recuperé poder. Dejé de sentir que el dinero tenía control sobre mí. Empecé a sentir que yo tenía control sobre mis decisiones. Y entonces sucedió algo que jamás imaginé. Mi percepción de abundancia cambió. Empecé a sentirme rico antes de serlo en números, porque la verdadera riqueza es la capacidad de administrar con conciencia, la confianza interna que se construye cuando sabes que puedes manejar lo que tienes sin miedo a perderlo. Y cuando esa confianza se solidifica, el universo responde. Porque lo mucho no llega como un premio, llega como una consecuencia natural de haber cuidado lo poco con excelencia. Así que, antes de pedirle a la vida más, pregúntate si ya estás cuidando con amor, intención y responsabilidad lo que ella te ha confiado hoy. Porque la abundancia no llega por deseo, llega por administración. Tus conexiones son un puente hacia la prosperidad. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Nadie crece solo. Nadie prospera solo. Nadie construye un destino extraordinario aislado en su propia cueva. La vida se mueve en relaciones, en encuentros, en conversaciones que parecen pequeñas, pero cambian la trayectoria entera. Hay personas que llegan a tu vida como ventanas abiertas, te dejan ver horizontes que antes no sabías que existían. Y también hay otras que actúan como techos, no te permiten crecer más allá de lo que ellos creen posible. Por eso debes aprender a seleccionar con amor, pero también con sabiduría, quién se sienta en tu mesa mental. Yo pasé una etapa de mi vida donde creía que podía con todo solo. Decía, si no es por mí, no será. Y ese pensamiento suena fuerte, pero en realidad es una cárcel disfrazada de independencia. Fue cuando empecé a buscar conversaciones con personas que estaban donde yo quería llegar, que entendí que mi verdadero límite no era mi potencial, sino mi entorno. Una conversación inspiradora tiene el poder de mover una pieza interna que llevabas meses sin poder desbloquear. En una de esas charlas, un mentor me dijo, no busques oportunidades, construye el tipo de persona ante la que las oportunidades quieran detenerse. Esa frase cambió mi manera de relacionarme con la vida. Iniciar una conversación semanal con alguien inspirador se convirtió en uno de mis rituales más poderosos. A veces era un mensaje, otras un café, otras un comentario en una publicación y otras simplemente observar cómo alguien vivía con excelencia. Cada encuentro alimentaba mi visión. Cada perspectiva nueva expandía mi mentalidad. Con el tiempo descubrí que no necesitas rodearte de genios. Solo necesitas rodearte de personas que eligen pensar en soluciones en lugar de repetir problemas. Porque el pensamiento se contagia y la mentalidad es viral. Si te juntas con 5 personas que se quejan, te convertirás en la sexta. Si te juntas con 5 personas que construyen, te volverás arquitecto de tu propio futuro. Unirme a comunidades de crecimiento también marcó una diferencia radical. Un grupo de personas avanzando en la misma dirección puede empujarte más lejos en un mes que años intentando avanzar solo. En esos espacios descubrí que compartir vulnerabilidades crea vínculos reales y esos vínculos abren puertas que nunca se abren desde la distancia. Pero algo clave aprendí allí: debes aportar valor antes de pedir algo. La prosperidad se mueve hacia quienes dan, no hacia quienes solo estiran la mano. Cuando tú eres útil, cuando tú sumas, cuando tú aportas claridad, apoyo, ideas o simplemente energía positiva, la vida se encarga de regresártelo multiplicado. Así que abre tu mundo, abre tus conversaciones y abre tu mente, porque las conexiones correctas no solo te acercan a la prosperidad, te acercan a la persona que naciste para ser. La creatividad es una moneda que nunca se devalúa. Y quiero que entiendas esto profundamente. Mientras el dinero puede subir y bajar, mientras los mercados cambian, mientras los contratos se rompen y las oportunidades parecen escurrirse, la creatividad permanece como un tesoro que nadie puede quitarte. Tu capacidad de imaginar, de resolver, de transformar lo ordinario en extraordinario, de convertir un problema en una solución, es el verdadero capital que sostiene la prosperidad.
Por eso te digo, no subestimes tu mente, no subestimes las ideas que surgen en medio de la quietud, en medio del caos, incluso cuando te sientes cansado o sin recursos. Todo lo que creas tiene valor, incluso antes de que alguien lo reconozca o lo compre. Recuerdo un momento en mi vida donde sentía que no tenía nada para ofrecer, donde mi cuenta bancaria estaba baja y mi confianza tambaleaba. Fue en ese instante, en medio de la escasez, que empecé a escribir ideas sin filtro, 10 cada día, sin preocuparme si eran buenas, malas, locas o imposibles. Al principio me parecía inútil, un simple ejercicio de tinta y papel, pero con el tiempo descubrí que la práctica constante de la creatividad generaba oportunidades invisibles. Cada idea que plasmaba me acercaba a otra, más profunda, más clara, más ejecutable. Lo que comenzó como un hábito pequeño se convirtió en un flujo constante de soluciones y proyectos que hoy sostienen parte de mi vida profesional. El siguiente paso es elegir una de esas ideas por semana y explorarla con intención. No necesitas ejecutarlas todas, pero sí darles espacio para crecer. La creatividad, como cualquier moneda, necesita circulación. Si la guardas bajo llave, se oxida. Así que tómala. Moldea un prototipo, dibuja un plan, simula un escenario, compártela con alguien de confianza. Validar tus ideas no significa buscar aprobación, sino claridad. Yo aprendí que un comentario externo, un consejo honesto, puede transformar algo que parecía débil en un proyecto sólido, rentable y significativo. Cada intento, cada error, cada ajuste es una inversión que no se pierde. Lo más poderoso de la creatividad es que te permite generar riqueza incluso cuando no tienes dinero. Un pensamiento, una solución, una propuesta ingeniosa puede abrir puertas, crear conexiones y atraer recursos que antes parecían inalcanzables. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Tu creatividad siempre es un activo que puedes usar ahora, hoy mismo, en cualquier lugar. Cuando transformas problemas en productos, dolores en oportunidades y obstáculos en caminos, te conviertes en alguien que no depende del azar, sino de su capacidad de crear. Así que hoy te reto, escribe, imagina, transforma. Cada idea que produzcas es un billete de futuro, un recurso que nunca perderá valor. La creatividad es eterna y quien la cultiva atrae riqueza de formas que ni siquiera podía anticipar. La riqueza verdadera no nace de lo que acumulamos ni de lo que mostramos, nace de lo que damos. Y no hablo solo de dinero, hablo del valor que aportas, del impacto que dejas, del servicio que ofreces a los demás. Cuando alguien se enfoca en transformar vidas, su economía inevitablemente cambia, porque el universo recompensa la utilidad, la generosidad y la acción con propósito. Yo he visto y vivido cómo la persona que se centra en dar antes que en recibir, en servir antes que en acumular, termina recibiendo mucho más de lo que imaginaba, porque lo que se siembra en beneficio de otros florece en abundancia. Hace años, cuando comencé mi camino, no tenía grandes recursos, ni contactos poderosos, ni oportunidades claras. Pero sí tenía experiencias, aprendizajes y un deseo inmenso de ayudar a quienes pasaban por situaciones similares a las mías. Decidí ofrecer mi conocimiento, mi tiempo y mi energía sin esperar nada a cambio. Al principio parecía invisible, pero poco a poco esas pequeñas acciones crearon una red de confianza, de credibilidad y de impacto que se tradujo en oportunidades económicas reales. Descubrí que cuando uno se convierte en una respuesta para alguien, cuando se enfoca en resolver problemas, en aportar soluciones, el dinero deja de ser un fin y se convierte en una consecuencia natural del servicio. Para lograr esto, primero debes identificar quién necesita exactamente lo que tú sabes o lo que tú puedes ofrecer. Pregúntate, ¿qué puedo dar que realmente transforme la vida de alguien? Ese ejercicio no solo te conecta con tu propósito, sino que también te alinea con un mercado real de necesidades auténticas. Luego, da valor de manera constante. Hazlo una vez por semana, sin esperar recompensa inmediata. Puede ser un consejo, una guía, un contenido, un acto tangible. Lo importante es que toque a alguien y haga la diferencia. Cada acto de servicio es un ladrillo en el edificio de tu abundancia futura. Finalmente, convierte tu experiencia en una solución concreta.
observa tus aprendizajes, tus errores, tus victorias y crea algo que otros puedan usar. Yo he aprendido que las experiencias compartidas se transforman en proyectos, oportunidades y negocios sostenibles. Cuando tu riqueza nace del servicio y no del ego, deja de ser frágil, se convierte en resiliente, expansiva y significativa. No es solo dinero, es respeto, influencia y legado. Así que hoy te desafío, identifica cómo puedes ser útil, cómo puedes transformar la vida de alguien esta semana. Da sin esperar, crea soluciones desde tu experiencia y observa cómo la abundancia fluye no por azar, sino por tu capacidad de servir. Esa es la verdadera riqueza, y cuando la eliges, el dinero llega por añadidura. El dinero no llega a quien se queda esperando, lamentándose por las oportunidades que nunca llegaron, ni por las decisiones que no tomó. El dinero persigue a quien se mueve, a quien actúa, a quien transforma su intención en pasos concretos cada día. Muchas personas creen que la riqueza es cuestión de suerte, de conexiones privilegiadas o de talento innato, pero la verdad es que el motor principal de la abundancia es la acción constante. Cada pequeño esfuerzo que haces, cada decisión que tomas para avanzar, crea una corriente que atrae oportunidades, clientes, proyectos y sí, dinero. Pero si permaneces estático, aunque tengas las mejores ideas, aunque conozcas los secretos, aunque tengas el conocimiento, nada cambiará. La inacción es la cárcel de la prosperidad. Yo he visto en mi vida y en la de otros cómo un simple hábito diario de acción genera resultados extraordinarios. Cuando comencé a trabajar en mis proyectos, no siempre sentía ganas, no siempre me motivaba a levantarme y seguir. Hubo días en los que el cansancio, la duda o el miedo financiero querían detenerme, pero entendí que no se trataba de esperar a sentirme listo, se trataba de moverme, de dar ese paso, aunque pequeño, porque la energía del movimiento rompe la parálisis del miedo. Así descubrí que cada acción, aunque mínima, se convierte en un ladrillo que construye tu camino hacia la abundancia. Para lograr esto, primero define una meta financiera clara para el mes. No basta con desear dinero, necesitas un objetivo concreto, medible y realista. Luego, divide esa meta en tareas diarias de apenas 10 minutos. Puede ser revisar tus gastos, contactar un cliente, buscar una nueva oportunidad, invertir tiempo en aprender sobre finanzas. Lo importante es que cada día avances, aunque sea un paso diminuto. La suma de esos pasos crea un efecto exponencial que transforma tu situación financiera. La acción diaria, constante y decidida es el imán que hace que el dinero te encuentre. Celebra cada avance, por pequeño que parezca. No esperes hasta tener millones para reconocer tu progreso. Cada tarea cumplida, cada movimiento hacia tu objetivo refuerza tu confianza y tu capacidad de seguir. Yo aprendí que la gratitud por el proceso activa un ciclo de energía positiva que multiplica resultados. Y recuerda, el dinero no persigue la excusa, ni la queja, ni la indecisión. Persigue la acción, la constancia y el compromiso con tu propio progreso. Así que hoy te desafío, define tu meta, actúa cada día, aunque no tengas ganas, aunque la motivación falle.
eres para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.